Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés. Señal Resumen. Advierten empalamiento de aves silvestres en parcelas de Casimiro Castillo. Publican la primera guía de aves de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Advierte investigador Ezequiel Escurra en la FIL 2025 que México enfrenta una crisis ambiental ya en curso y llama a incorporar justicia ecológica y a las políticas públicas. José Sarucán llama desde la FIL 2025 a impulsar un cambio civilizatorio basado en el respeto a la naturaleza. Estudiante de Casimiro Castillo viaja a China para competir en Olimpiada Académica Internacional. El dengue en México se intensifica cada 5 años. Esto lo alerta una investigación realizada por académico de Cutlajomulco. Colectivo exige apoyo urgente a autoridades para búsqueda desaparecidos en el estado de Jalisco. Meta de 13,400 pesos mensuales como referencia del salario mínimo hacia el 2030. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de miércoles ya 10 de diciembre del año 2025. Les saludo con muchísimo gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, de mis compañeros Antonio Díaz en la jefatura de información, de mi compañero David Mejía con X, productor y reportero de este espacio, que por cierto está cumpliendo 3 años ya en esta emisora universitaria. Enhorabuena y muchas felicidades, David Mejía. También agradezco a mi compañero Silvestre Canil, productor de esta emisora y reportero en este espacio, de nuestros compañeros en controles operativos, Luis Ángel Hernández Solís, y en la asistencia de transmisión de redes sociales, nuestro compañero Ángel de Jesús Toscano, es prestador de servicio social y ¿qué cree? Pues ya salió de cursos de semestre. Te fue muy bien, ¿verdad, Ángel de Jesús? Sí, le fue muy bien, dice, terminó su semestre y él aquí continúa fiel a prestar su servicio social. De verdad que ese gran compromiso lo agradecemos. Él ya tendría que haberse ido a Cihuatlán de vacaciones, pero aquí sigue con nosotros. Le gusta estar, porque sí le dijimos que se puede ir, pero aquí está con nosotros también haciendo esta labor radiofónica. Muchas gracias por ese tiempo plus. Bien, pues también a nombre de nuestros compañeros de Benito Villaseñor, Continuidad y Pauta está en esta emisora, y de Imanol Martínez, quien nos está apoyando también en la transmisión de redes sociales con imagen y demás. Bien, 344 días por transcurrir, 21 solamente, semana 50 del 2025. Le recuerdo que puede establecer comunicación al 382-5031, 382-6532. Estamos en vivo completamente y puede mandarnos también su mensaje de WhatsApp al 317-121-2325. El calendario de los días internacionales nos marca una fecha muy importante. Hoy 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos, coincidiendo con el aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos que se aprobó desde 1948. Y fue 2 años después que se hizo la aprobación en la Asamblea General de ONU el 10 de diciembre. Esta fecha pues destaca, por supuesto, que los derechos humanos son derechos inalienables y
que pertenecen a todos los seres humanos sin importar su raza, sexo, nacionalidad, lengua, religión, origen étnico o cualquier otra condición. Actualmente existe una lista de derechos humanos creada por la Organización de Naciones Unidas, donde se defiende el derecho a la vida, a la libertad, a la educación, al trabajo, a muchas otras más que deben ser respetados sin que exista discriminación alguna. Esta mañana así es como le saludamos y le invitamos para que se quede estos minutos aquí con nosotros en Señal Informativa a través de la frecuencia 102.3 FM. Comenzamos. Señal local. Advierten de empalamiento de aves silvestres en parcelas de Casimiro Castillo. La investigadora y académica del Centro Universitario de la Costa Sur, la doctora Magdalena Ramírez, alertó sobre la presencia de aves silvestres colgadas en cercos de parcelas de maíz en Casimiro Castillo. Esta es una práctica que campesinos realizan para ahuyentar la fauna, pero que en realidad afecta a las especies benéficas. Silvestre Canil nos informa al respecto. Durante su participación en el Árbol de Atenea, coproducción del capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco y Radio de Jautlán, la doctora Magdalena Ramírez explicó que en la región habita un grupo de aves conocidas como alcaudones o verdugos, que empalan a sus presas en espinas o alambres para poder desgarrarlas y alimentarse de ellas. Estos verdugos a los que me refiero es un grupo de aves, pertenecen al grupo de los paserinos, que se llaman alcaudones o verdugos, alcaudón americano. Estos pájaros se alimentan de insectos, pero también pueden consumir vertebrados, reptiles, anfibios, roedores, murciélagos, incluso algunas aves pequeñas y bueno, como lo decía, insectos también, ¿no? Arácnidos, saltamontes y así. A estas aves se les denomina verdugos porque tienen un comportamiento de caza y de consumo de sus presas muy peculiar. Estas aves pueden atrapar, digamos, pensemos en un ratón pequeño, como no tienen garras o un pico muy fuerte como lo de los halcones que están diseñados para desgarrar carne, lo que hacen ellos es que los clavan en espinas o en ramas filosas o en alambrados, ¿no? En estos alambres de púas, llegan y clavan a su presa. Sin embargo, al realizar trabajo de campo en parcelas de maíz de Casimiro Castillo, la investigadora encontró algo diferente: decenas de aves colgadas en cercos de alambre de púas, entre ellas pájaros negros granívoros, mosqueros insectívoros y golondrinas, colocadas por personas que buscaban espantar bandadas de pájaros de los cultivos. Ramírez advirtió que por desconocimiento esta práctica elimina justamente a las especies que prestan servicios ambientales, pues muchas de ellas se alimentan de insectos que pueden convertirse en plaga para el maíz. Al cerrar su intervención, la especialista subrayó que estas escenas muestran que no solo existen aves verdugo, sino que los seres humanos ejercen violencia sobre especies más vulnerables. Este era un cultivo de maíz, realmente todavía no había mazorcas, o sea, no había grano, y muchas de las otras aves que también estaban colgadas, pues son aves que se alimentan de insectos. Entonces, el desconocimiento de estas personas por a lo mejor su intención o sus creencias de la forma de ahuyentar a las aves, pues lo único que estaban haciendo era matar a otras aves que son benéficas para el cultivo. Algunos otros paserinos que son insectívoros, que se conocen como mosqueros, pues digo, en su nombre llevan, ¿no?, implícito de lo que se alimentan. Obviamente no solo de moscas, también consumen otros insectos que pueden ser plagas, por ejemplo, del maíz, palomillas, escarabajos, ¿no?, que pueden estarlos consumiendo. Y las golondrinas también son insectívoras y ellas están también por un periodo corto de tiempo, una temporada que es su temporada de reproducción, y se van. Entonces, este hallazgo a mí la verdad me movió mucho por muchos sentidos, porque por un lado son las creencias de las personas que atentan contra la fauna silvestre y en su desconocimiento pues están ellos mismos, digamos, afectando sus cultivos, ¿no? Porque están removiendo a las especies que les pueden brindar un servicio ecosistémico gratuito. Sí, y que además es una medida completamente inútil. Como un ave va a decir, como está colgado ahí otro como yo, ya no voy a ir a comer granos a esa parcela, ¿no? Exacto, o sea, es una creencia, eso es, una creencia que no tiene ningún fundamento
O sea, ninguna, es como las bolsas de agua para asustar a las moscas, ¿no? Más o menos por ahí. Exacto, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, pues, o sea, me movió así como también el comportamiento de esta ave, ¿no? De su forma y su mecanismo de alimentarse. Y bueno, de ahí vino el nombre como de verdugos, ¿no? Y bueno, pues los verdugos tenían estas, o sea, es como darle un significado desde un enfoque antropocéntrico al ave de que, pues tortura a sus presas antes de comérselas, ¿no? Entonces, es aquí donde surge esta idea de presentarlo, de hablar sobre los verdugos, pero los verdugos humanos, los verdugos de la naturaleza, que son estas aves, y para cerrar nuevamente en los humanos, ¿no? Al final somos esos verdugos que estamos ejerciendo esta fuerza, este poder sobre especies más débiles por ignorancia, ¿no? Bien, al final seguimos siendo verdugos también. Sí. Para Señal Informativa, Silvestre Anil. Avanzamos con la información. Publican la primera guía de aves de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Esta guía de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán reúne información científica, fotográfica y mapas de distribución de 188 especies, resultado de un trabajo de 10 años entre investigadores, autoridades ambientales y comunidades locales. La obra busca acercar el conocimiento a la población y desde luego destacar el valor biológico y la conservación de una de las regiones más diversas del país. David Mejía nos informa. La Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán cuenta por primera vez con una guía propia de aves, un proyecto que requirió una década de trabajo coordinado entre instituciones académicas, autoridades ambientales y comunidades locales. La obra, impulsada por la doctora Saraí Contreras Martínez, académica e investigadora del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara, reúne información científica, fotografías y datos de distribución de 188 especies presentes en la zona. Según la investigadora, la iniciativa surgió de la inquietud de estudiantes y personal de la reserva. El proyecto se consolidó gracias al apoyo de la Dirección de la Reserva de la Biosfera, cuyos monitoreos comunitarios aportaron el acervo fotográfico. Es una colaboración entre diferentes instituciones y déjame decirte que, por ejemplo, nuestro estudiante de IRNA de maestría que trabaja en la dirección de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán traía siempre esta idea y me decía, oye, maestra, ¿por qué no hacemos una guía? Y luego encontramos apoyo con la dirección de la reserva y todas las personas que trabajan ahí también para que pudiéramos elaborar esta idea que llevó 10 años en concluirse. Entonces, la reserva tiene 392 especies. O sea, somos megadiversos también. O sea, en esas 145,500 y tantas hectáreas hay el 67-69% de aves de Jalisco. La reserva alberga 392 especies de aves, lo que la convierte en una de las regiones más diversas del país. En sus más de 145,000 hectáreas se concentra el 67 al 69% de las aves de Jalisco, destacó la investigadora. La primera edición presenta casi la mitad de ellas, con imágenes de alta calidad, descripciones, mapas de distribución y datos sobre endeísmo, hábitat, alimentación y estatus de conservación. La doctora subrayó que el libro reúne conocimientos generados durante décadas. Además de su utilidad científica, la guía busca acercar el conocimiento a la población. Además, la académica enfatizó la responsabilidad de conservar las especies endémicas del occidente del país. Y bueno, esta guía es algo bien interesante porque aparte que representa un esfuerzo entre instituciones, también el acervo fotográfico viene de los ejidos, de los monitores comunitarios que la dirección de la reserva mantiene como equipo de trabajo. Con ellos hacemos un equipo muy bueno y si ustedes le dan una ojeada, van a ver que dentro de eso están fotografías de fotógrafos locales también, ¿no? Que yo creo que tiene una calidad impresionante, muy bonita. Desafortunadamente ahorita no se ha podido extender a muchas partes, se está trabajando en una segunda edición
que agradecemos al Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, que nos apoyó para tener financiamiento y que se pudiera imprimir de esta calidad. Entonces, de las 392 especies, tenemos 188 especies aquí representadas. La investigadora hizo un llamado a reconocer el potencial turístico responsable de la zona. La guía, dijo, busca fomentar la apropiación social del entorno, promover la observación de aves y reforzar el cuidado de los ecosistemas locales. Para Señal Informativa, David Mejía. Son las 9 de la mañana con 18 minutos. Es momento de irnos a nuestra primera pausa esta mañana. Recuerde usted que hoy, esta fecha en el calendario, nos habla de la Declaración de los Derechos Humanos. La base de esta premisa, la declaración promulga los derechos inalienables inherentes a todas las personas, sin importar sus condiciones o su raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, propiedad, lugar de nacimiento o ninguna otra condición. Es muy importante esta fecha. Vamos a la pausa, regresamos. Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. Avanzamos con la información. Advierte el investigador Ezequiel Ezcurra en la FIL 2025 que México enfrenta una crisis ambiental ya en curso y exige incorporar justicia ecológica a las políticas públicas. El ecólogo argentino-mexicano llamó a reconocer el valor crítico de los servicios ecosistémicos, atender la desigualdad ambiental, escuchar a la ciencia antes que el país rebase puntos de retorno, de no retorno. Mi compañero Antonio Díaz es quien nos tiene información. Durante su participación en el 14º Coloquio Internacional sobre Biodiversidad, Recursos Naturales y Sociedad, realizado por el Centro Universitario de la Costa Sur en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el destacado ecólogo Ezequiel Ezcurra urgió a tomar decisiones inmediatas ante una crisis ambiental que, dijo, ya no es un aviso del futuro, es la realidad del presente. Ezcurra, investigador reconocido mundialmente por su trabajo en ecología, conservación y análisis de sistemas socioambientales, celebró el homenaje de Jaume Terradas y recordó también la reciente pérdida de Arturo Gómez Pompa, a quien consideró uno de los gigantes fundacionales de la ecología en México. Nunca dudemos que un puñado de personas comprometidas pueden cambiar al mundo, señaló. El científico agregó que quienes estudiaron ecología hace 40 o 50 años crecieron escuchando advertencias de una crisis ambiental futura. Esa crisis, subrayó, ya llegó. Mencionó los récords de concentración de dióxido de carbono, las inundaciones recientes en el sudeste asiático, los incendios extremos y el incremento evidente de desastres climáticos como señales de nos hemos pasado de la raya. Ezcurra criticó que, pese a la claridad del conocimiento ecológico, universidades y sistemas educativos siguen enseñando una sarta de patrañas en economía y política que ignoran las bases científicas del funcionamiento del planeta. Es tiempo de escuchar las enseñanzas de la ecología, afirmó.
no hace falta ser un genio para darse cuenta de que tenemos un problema. Los que no han contribuido nada a la crisis ambiental son los que están pagando el costo más fuertemente. Eso nos representa una verdadera tragedia a nivel global, que es los que menos tienen y a veces los que menos culpa tienen en el gran problema ambiental, son muchas veces los que están pagando los costos de la tragedia ambiental. Bueno, pero las Islas Salomón suenan como muy lejos. Yo les puedo dar 1000 ejemplos también cercanos a México. Les puedo dar un ejemplo para los que son de la Ciudad de México y aún para los que no son, pero conocen los problemas de México muy cercano. Los habitantes del oriente del Valle de México, en toda esa zona que es Chalco, Tláhuac y Ciudad Nezahualcóyotl, es donde por una serie de razones se han instalado las bombas de agua para extraer agua del subsuelo, y donde el subsuelo se está hundiendo, o el nivel del suelo se está hundiendo más rápidamente. Sin embargo, el consumo de agua de la gente en esas colonias es no más de 50 litros, a veces 20 litros por persona a día. Mientras que en las lomas de Chapultepec el consumo de agua per cápita, estimado a través de una serie de cosas, anda entre 1000 y 2000 litros por persona a día. Pero sin embargo, cada vez que hay lluvias y se inunda la ciudad, Chalco y Ciudad Nezahualcóyotl y Tláhuac se inundan de aguas negras. Los que viven en el bosque de las lomas no tienen idea de la tragedia que es inundarse de aguas negras. Una parte central de su mensaje se enfocó en el concepto de servicios ecosistémicos que calificó como indispensable para entender la supervivencia humana. Explicó que más del 50% de la población mexicana vive en el eje neovolcánico, una región cuya disponibilidad de agua depende directamente de los bosques de montaña. Una sola hectárea de bosque, dijo, genera alrededor de $4,000 anuales en agua para las ciudades. Si dependemos de un sistema tan eficiente, ¿por qué seguimos talando bosques?, cuestionó. También mencionó el caso del huracán Otis en Acapulco, donde la ausencia de manglares amplificó la devastación. La tragedia hubiera sido mucho menor si los bosques de manglar se hubieran conservado. Señaló como ejemplo de cómo el país destruye ecosistemas que actúan como barreras naturales vitales. Esa tragedia para México, la cual no nos acabamos de recuperar, que fue el impacto del huracán Otis sobre la bahía de Acapulco, hubiera sido mucho menor si hubiéramos tenido bosques de manglares sanos. Y ese es uno de los muchísimos servicios ecosistémicos que nos dan los bosques de manglar. Y otra vez uno se pregunta, bueno, si eso es así, ¿por qué seguimos talando muchas veces bosques de manglar para hacer campos de golf u hoteles cuando nuestra supervivencia depende críticamente de ellos? Voy a ir a otro punto y a lo mejor paro ahí porque tengo 1000 puntos que se me venían ocurriendo cuando escuché la conferencia tan enriquecedora de el doctor Terradas. El tema de justicia ambiental es un tema que está cada vez más fuerte, que no se va a ir y que tenemos que prestarle atención. El concepto de justicia ambiental es una cosa muy sencilla. Muchas veces las personas que pagan, y lo mencionó muy bien el doctor Terradas, las personas que pagan las grandes tragedias ambientales en el planeta no son las personas que las generaron. Ezcurra dedicó un tramo de su intervención al concepto de justicia ambiental, recordando que las poblaciones que menos contribuyen a la crisis climática suelen ser las que más padecen. Para Ezcurra, el futuro de México depende de que el Estado incorpore de manera explícita la ciencia ecológica, el valor de la naturaleza y los principios de justicia ambiental en su legislación y políticas públicas. Señal informativa, Antonio Díaz. Avanzamos con más información y mire, en Casimiro Castillo, un estudiante de educación básica viajará a China para la Olimpiada Académica Internacional. Este estudiante va a participar en la final de la National Juvenile International Olimpiada tras ser seleccionado entre miles de aspirantes para integrar la delegación mexicana. Autoridades municipales destacaron el logro como un hecho significativo para la comunidad y afirmaron que darán seguimiento a su participación en el certamen internacional. Desde luego, las autoridades municipales están avalando y apoyando de manera económica y financiando este viaje para el estudiante de educación básica en Casimiro Castillo. Los pormenores nos los comparte nuestro compañero David Mejía.
Un estudiante originario de Casimiro Castillo partió este lunes rumbo a China para participar en la fase final de la Nacional Juvenil Internacional Olimpiada, una competencia académica que reúne a menores de distintos países en pruebas de alto rendimiento intelectual. El menor, identificado como Sergio Villaseñor, forma parte del grupo de 10 estudiantes que conforman la delegación mexicana seleccionada para esta edición del certamen. Su integración al equipo nacional fue resultado de un proceso de evaluación en el que participaron miles de aspirantes de todo el país. El presidente municipal de Casimiro Castillo, Jibi Pérez, informó sobre el viaje del joven mediante una publicación en sus redes sociales, donde subrayó la relevancia que este hecho representa para la comunidad. Según el alcalde, la presencia de un niño del municipio en un concurso académico internacional refleja el compromiso y la capacidad de la niñez local. Este día marca un momento significativo para Sergio y para todo el municipio. Su esfuerzo y constancia lo han llevado hasta aquí y la comunidad lo acompaña con orgullo, señaló el presidente municipal en su publicación. De acuerdo con la información compartida por las autoridades, el estudiante competirá en evaluaciones centradas en habilidades de análisis, resolución de problemas y pensamiento creativo, junto con adolescentes de distintas partes del mundo. El gobierno municipal indicó que dará seguimiento al desempeño del participante y reiteró el acompañamiento a la familia durante su estancia en el extranjero. También destacó que la experiencia del menor podría motivar a más niñas y niños a involucrarse en actividades académicas científicas dentro y fuera de Casimiro Castillo. Para Señal Informativa, David Mejía. José Sarucán llama desde la Feria Internacional del Libro 2025 a impulsar un cambio civilizatorio basado en el respeto a la naturaleza. Durante su participación virtual en el Coloquio Internacional sobre Biodiversidad, Recursos Naturales y Sociedad, el ex rector de la UNAM y fundador de Conavio advirtió que México debe transformar sus políticas y su ética social para conservar su biodiversidad y de esta manera garantizar condiciones de vida dignas para las comunidades que resguardan la mayor parte de los ecosistemas del país. Nuestro compañero Antonio Díaz nos tiene más información de esta cobertura que realizó en el marco de FIL. El reconocido ecólogo mexicano José Sarucán participó de manera virtual en el 14º Coloquio Internacional sobre Biodiversidad, Recursos Naturales y Sociedad, organizado por el Centro Universitario de la Costa Sur en el marco de la FIL Guadalajara. En un mensaje contundente llamó a impulsar un cambio civilizatorio que coloque a la naturaleza en el centro de las decisiones públicas y de la vida social. Sarucán lamentó no poder viajar a Guadalajara por motivos médicos, pero celebró la oportunidad de dialogar con colegas como Jaume Terradas y Ezequiel Escurra, a quienes reconoció por sus contribuciones ecológicas. Desde el inicio de su intervención advirtió que los desafíos ambientales del país requieren no solo conocimiento científico, sino voluntad colectiva y transformación ética. El ecólogo recordó que entre el 60 y 70% de los bosques y selvas de México pertenecen a ejidos y comunidades indígenas, cuyos habitantes enfrentan presiones económicas que suelen obligarlos a degradar su propio territorio. Sin embargo, insistió en que esta situación puede y debe cambiar, pues hoy existe suficiente información científica para apoyar modelos de manejo sustentable. El problema, dijo, es que esa información no llega a la población ni a quienes toman decisiones. De los ecosistemas arbolados, bosques, selvas, pertenecen a comunidades ejidales, indígenas, etc. Y consecuentemente, estas comunidades tienen que vivir de algo. Y la única manera que hay es que pues sacrifiquen parte de ese patrimonio para poder tener recursos en el momento que lo necesitan para comer, para atender sus necesidades. Este es el principal problema y el principal obstáculo que tenemos, pero que es fácilmente cambiable. Es cambiable porque creo que ahora tenemos, no toda, pero sí una cantidad adecuada de información sobre esos ecosistemas, sobre lo que pasa cuando los movemos, pero esta información no le llega a la
población. Sarucán criticó que México no cuente con políticas públicas sólidas que impulsen empresas comunitarias sustentables, pese a la evidencia de su eficacia. Recordó que él y Julia Carabias documentaron 100 casos de éxito en manejo sostenible que generan beneficios económicos sin deteriorar los ecosistemas. Lo que ha pasado es que se ha mantenido a estas poblaciones rurales en las mismas condiciones, no sé, quizá como una mina de votos que no hay que modificar. Lamento decir esto, pero me temo que es lo que hay en las manos. La solución del problema está en las manos de quienes hemos creado ese problema. Obviamente, algunos mucho más, otros prácticamente cero. Pero esa enorme desigualdad también ha sido producto de la forma de desarrollo, de un desarrollo económico basado en las ganancias máximas en el menor tiempo posible, totalmente independiente de las consecuencias sociales, económicas, etcétera, que esto puede tener. Esto ha pasado en otras partes del mundo, sin duda. Lo que tenemos que hacer, y muy bien lo decía Jaume, es declarar la guerra. Sí, yo en las conferencias con los alumnos de bachillerato los invito a una revolución. Ante este panorama, llamó a una revolución de la información, especialmente entre jóvenes, para exigir a legisladores y autoridades una transformación real. Para Sarucán, el reto es profundo, pasar de una civilización centrada en el beneficio inmediato y la acumulación material a una que comprende y respete las leyes que permiten la vida en la tierra. Esto implica una doble ética hacia los ecosistemas y hacia los demás seres humanos. Lamentó que ninguna universidad en el mundo esté formando a sus estudiantes bajo esta visión y llamó a hacerlo, no para convertir a todos en especialistas en sustentabilidad, sino para formar profesionistas conscientes de que existen otras maneras de vivir sin destruir el planeta. Señal informativa, Antonio Díaz. Señal informativa. Comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031. WhatsApp 317-121-2325. XHANU, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de la Grana, 102.3 FM, www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Señal entrevista. Vamos con más información. En nuestro espacio de entrevista nos acompaña y agradecemos que atienda esta invitación el maestro, psicólogo, terapeuta Julio César López, a quien nos da mucho gusto saludar en esta ocasión. ¿Cómo estás, maestro Julio? Bienvenido. Gracias por atender la invitación de Radio Universidad. Muchísimas gracias a ti, Elia, y aquí por medio de David Mejía, que nos da la invitación para estar nuevamente con ustedes, y pues es un gusto siempre estar aquí en Radio Universidad. Vamos a hablar de un tema muy interesante en estas fechas de fin de año, de inicio de año nuevo. Cierra un ciclo, abre otro, y debemos estar muy atentos a cuidar nuestra salud mental en estas fechas en las que estamos a punto de cerrar un nuevo año, que estamos ya cerrando un año pero abriendo otro nuevo. Uh-huh. Cuéntanos qué factores influyen para que afecte a la salud mental, o por qué se da esto. Bueno, primero es hablar de que estas épocas decembrinas tienen muchos contrastes. Uno de ellos es que hay mucha alegría, hay muchas reuniones, convivencias, encuentros, y que nos abre también a la cuestión pues de volver a conectar con la familia, con amistades, ¿no? Ahí inventamos las posadas de la generación y todo esto como una forma también de reencuentro. Pero también es una época de muchas presiones, de nostalgia, presiones económicas y también de emociones difíciles, sobre todo para las personas que o han perdido seres queridos o están enfrentando una situación económica muy difícil, y que pues es importante hablar de salud mental y de que estas personas también lo pueden pasar mal, o que incluso cualquier persona puede en estos momentos sentir una cierta nostalgia, y por lo tanto lo que buscamos con este espacio pues es el poder
brindar herramientas para poder pasar estas fiestas con un mayor bienestar emocional. Uh-huh. Bueno, nos hablas de factores, son múltiples factores los que afectan a la salud mental en esta época de cierre y de inicio de un nuevo año. Así es. ¿Qué señales de alerta podríamos identificar cuando el agotamiento, estos factores empiezan pues a afectar nuestra salud mental durante estas fechas? Bueno, principalmente es identificar el aumento que se tiene en el estrés por gastos. Sabemos que, bueno, quienes tienen hijos o quienes llegan mucho a esta parte de poder cumplir con esas ilusiones, ¿no?, que se generan, y también la presión por convivir con buena cara aunque tú no estés del todo bien. Una de las cuestiones también importantes, signo de alerta, son los cambios importantes en el sueño o en el apetito, ¿no? Uh-huh. Tanto el aumento como la disminución. Una irritabilidad constante, la sensación de sentirse sobrepasado por actividades, por responsabilidades, y también unas ganas de aislarte completamente. Son algunos de los signos, o también, y es importante mencionarlo, los pensamientos negativos recurrentes o incluso los pensamientos de hacernos daño, que aumentan en este tiempo del invierno por diferentes factores. Entre ellos, unas son cuestiones físicas, pero también otros son emocionales y sociales y económicos. Sí afecta el tema del clima, por ejemplo. Sí, es un factor. Sí, es un factor, porque buscamos que la vitamina D ayuda en la cuestión de la recaptación de la serotonina, bueno, algunos procesos cerebrales. Y hay lugares, por ejemplo, donde sabemos que se disminuye muchísimo la presencia del sol y aumenta considerablemente pues los síntomas de depresión, los aumentos, la sensación de malestar o de desgano. Y entonces sí es un factor que, si bien aquí en la región es poco lo que cambia, sabemos que es muy poco, el clima no llega a ser tan frío como en otros espacios, sí genera esa cuestión, pero más unida todavía a nuestro ambiente a lo que significa estas fechas, ¿no? Bueno, también en este contexto, ¿cómo identificar cuándo es depresión, cuándo es tristeza, cuándo es nostalgia? También esa es una parte importante, Julio. Sí, la cuestión de la tristeza y la nostalgia, pues es cuando evocamos esos pensamientos, personas que ya no están, o aquellas tradiciones que teníamos y que ya no están presentes, ¿no? Cuando la familia se reunía completa, o estaban los padres, abuelos, etcétera, o hermanos que ya no están por la cuestión de distancias. Esa es por la parte nostálgica, nos puede dar esos sentimientos, pero que no afectan nuestro diario, nuestro quehacer cotidiano. Cuando hay una situación de depresión, obviamente tiene que ser una evaluación por parte de un profesional de la salud mental, pero uno de los factores es que es extendido y es generalizado. Es decir, es más, puede durar algunas semanas y afecta cualquier otra actividad que podamos desarrollar. Los pensamientos son negativos, hay una irritabilidad muy marcada, o incluso también la inactividad, y sobre todo una falta de disfrute de aquello que antes disfrutábamos, falta de energía, incluso a veces hasta para hacer las cosas más básicas como el aseo personal o prepararnos algo para comer. Y entonces, si el cuerpo da estas señales de alerta muy fuertes, es importante que podamos atendernos o buscar ayuda, o también estar pendiente de las personas que están a nuestro alrededor si presentan estos signos, para poder brindarles la ayuda necesaria. Maestro Julio López, ¿cómo podemos ayudar a las personas que viven duelos, tristeza, soledad en esta temporada sin invadir pues ni minimizar sus emociones? Creo que tocas un tema importantísimo sobre los duelos, porque ha habido una tendencia en las últimas décadas de una psicología positiva, de piensa positivo, tienes que estar bien, y evitan ciertas emociones que no son negativas, pero que las consideran como tal. Las emociones sabemos que son mensajeras, y las emociones aflictivas, como son la tristeza, el enojo, son parte también de este proceso de duelo. Para ayudar a una persona en su proceso de duelo, primero es respetar cómo es que se siente, respetar la expresión de sus emociones también, y también respetar los espacios que nos pida. Porque, por ejemplo, puede que alguien haya fallecido, un ser querido recientemente o en el último año, y esta sea la primera Navidad que esté sin esa persona. Y entonces también de respetar de que no esté todo el tiempo en la reunión, o que no quiera ir, pero sí haciéndole saber que no está sola, que estamos acompañando a esta persona, y que lo que necesite vamos a estar al pendiente.
es importante también en el proceso de duelo no minimizar sus emociones o no prohibir emociones, ¿no? Recuerdo hace unos días que daba una charla en un grupo que me decía una señora, es que me dicen que ya no tengo que llorarle a mi pariente que falleció hace 2 meses, ¿no? Que no lo dejo descansar. Yo le digo, ¿y cómo sabe que no lo deja descansar? Ya fue a preguntarle, ¿o cómo, no? Las emociones son parte esencial dentro del proceso de duelo. Una pregunta básica desde la tanatología es a una persona que está viviendo un proceso de pérdida, es, además de llorar, ¿qué vas a hacer? No es minimizar el llanto es parte del dolor, del duelo. Incluso la palabra duelo viene de dos significados. Uno es de dolor, y el dolor nos hace llorar, nos hace sentirnos pues mal y no querer hacer ciertas actividades. Pero también el duelo es una batalla entre las expectativas, los planes, las cosas que me gustaría hacer o tener con esa persona y la realidad en la que ya no está y ya no es posible. Entonces ese conflicto, ese duelo también es el que nos genera emociones como el enojo, como la tristeza, el desgano, y eso también es importante respetarlo en la persona y hacerle saber que lo que necesite, vamos a estar ahí. Maestro Julio, ya nos hablabas al principio, entre los factores que mencionabas es el tema de la economía, puede generarnos una presión económica. ¿Qué estrategias prácticas de autocuidado tú recomiendas para manejar esta presión social, familiar y económica típicas de estas épocas decembrinas? Creo que la primera es, como en todo asunto económico, planear un presupuesto realista. Si no aventarnos deudas tremendas con tal de cumplir con ciertos, meternos en los 10 intercambios de todos lados y que son tremendos para muchas personas. También el recordar que el valor de un regalo no es el precio, es siempre el regalo más importante son las manos que lo dan, ¿no? Y entonces también es importante organizar intercambios que puedan ser simbólicos, voluntarios, de bajo costo, algo más significativo y que no impacte tanto en esta economía. Que si bien sabemos que cuando quienes tienen un salario fijo llega que es el aguinaldo, ¿no? Y pues si no tenemos una buena organización del aguinaldo, pues ya llegamos a enero arrastrando. Con cuesta de enero. Con cuesta tremenda, ¿no? Y entonces eso genera también ese estrés como tal. En la parte económica sería como lo más importante. Y en la cuestión de los límites saludables, pues también decir no a compromisos que no son necesarios. Aprender a decir no, ¿no? Si no te quiero ir, si no tengo la posibilidad, pues también el poder aprender a decir no. Y acordar también tiempos más breves para la convivencia familiar, si esta genera tensión en la persona. Exacto. Porque a veces, no, es que tienes que estar toda la velada, bueno, pero si la persona no se siente en esas condiciones, también es permitir, o va a trabajar otro día, o tiene algunas otras situaciones, y el respetar también esos espacios, además también de proteger tu energía emocional. Hay quienes estos tiempos le generan muchísima nostalgia. Entonces también es permitir ese espacio a las personas cuando lo sienten. Que posiblemente, bueno, entre la presión social hablamos de esa reunión familiar que debe suceder en estas fechas, pero posiblemente no sea mi espacio en el que me sienta con plenitud, seguro, ¿no? Eso también es una presión social. Sí, y lamentablemente incluso lo menciono porque llegando a esas fechas, como en el ámbito terapéutico, es uno de los temas a veces más recurrentes. Es que sí, pues quiero ir, pero no tengo tantas ganas a mi familia, o porque incluso en situaciones lamentables como son los abusos sexuales, a veces se les fuerza a convivir incluso con su abusador por esas cuestiones de los silencios en las familias, que es muy lamentable y que desgraciadamente es muy común. Entonces también es, pues si no es necesario, permitir esas cuestiones de espacio y también el poder decir, no me siento cómodo en este espacio, en este momento con mi familia, poder tomar ese espacio. Y también hay quienes, pues por el trabajo tienen que estar fuera, lejos, buscar otros medios también para poder estar en esos contactos. O también se puede dar lo contrario, maestro Julio, de que quiere estar con la familia, pero no puede por ese tema de responsabilidades. Ahí, ¿qué recomendaciones das para esas lejanías o a esas personas que pasarán estas fechas justo pues cumpliendo responsabilidades? Pues ahí entra mucho la creatividad de cada persona. A veces
cuando no es posible estar en ese sentido, sabemos que es una fecha a la cual le damos mucho significado. Exacto. Entonces ha tocado, por ejemplo, a veces, ¿sabes qué? Voy a trabajar, entonces con mis hijos o mis hijas voy a organizar la cena de Navidad del 22 o el 23, ¿no? Vamos a celebrar nuestra Navidad anticipada o posterior, o una comida de Navidad, o sea, no necesariamente tiene que ser en esa hora, esa es la parte de la creatividad. Otra cuestión es buscar otros medios de comunicación, ahora con las redes sociales, las videollamadas, el poder estar y aceptar también, pues, la tolerancia a no cumplirlo como me gustaría vivirlo, pero que también sé que esa cuestión del trabajo, la distancia, es una forma de amar a mi familia y de poder estar cerca de ellos, ¿no? Y otra parte importante, además de las fiestas decembrinas, estas fechas de Navidad, pero también el cierre de un año para comenzar otro, también nos genera estrés, porque estamos ya pensando en lo que queremos hacer el próximo año, o lo que estamos cerrando, o no alcancé mis metas. Háblanos de esta parte y qué genera en las personas. Sí, hay mucha presión que consideramos realmente innecesaria en cuestión de, me quedan 15 días para bajar los 10 kilos que me propuse a inicio de año, ¿no? Tenemos que ser realistas y sabemos que si bien un inicio y un cierre de ciclo nos ayuda a tomar como ciertas referencias, tenemos que establecer metas claras, concisas y alcanzables. Entonces, una evaluación sana de nuestro año nos puede ayudar como para implementar aquello que quiero continuar en el siguiente año como tal, y también aquellas cosas que no funcionan o que no funcionaron, y que también es aceptar que podemos modificarlas para poder alcanzarlas en el siguiente ciclo, ¿no? Sí genera mucha frustración porque, pues en este tiempo muchas personas empezamos a compartir los logros durante el año, y lo importante aquí es no medirnos con relojes ajenos, ¿no? El reloj propio es el más importante, y a veces quizás nuestro logro fue sobrevivir el año, y eso es completamente válido, ¿no? También el logro puede ser reunirme, buscar, lograr terminar este semestre, poder reconciliarme en este punto con alguien en específico. Es una buena oportunidad en este cierre de año el buscar esos contactos que se habían alejado un poco por la cuestión de la distancia, del trabajo y falta de disponibilidad también a veces de tiempo. Entonces puede ser como estrategias diversas. Me gustaría en otro espacio, si es posible, poder brindar como algunas pautas de una evaluación justa del año a través de ciertos ejercicios que nos puedan ayudar, ya sea como si este año fuera un libro, ¿qué nombre tendría? Si este siguiente año lo proyectaras al título de otro capítulo de tu libro, ¿cómo te gustaría que se llamara? Y algunas metas alcanzables, valoraciones respecto de las diferentes áreas de nuestra vida, para que pueda ser una cuestión justa contigo mismo y que te permita proyectarte hacia el nuevo año. Sí, claro. ¿Cómo cerrar el año sin esa frustración de me propuse todo esto y no lo logré? ¿Cómo manejar esa frustración? Pues una de ellas es siendo realista y siendo justo. ¿Por qué no lo alcancé? Y entonces en esa evaluación realista puedo decir, es que no tuve tanta disciplina. ¿Qué puedo hacer? Si me propuse ir 2 horas al gimnasio, voy a proponerme ir media hora a caminar. O sea, algo que sea más alcanzable. Ajustar esas fechas. El poderte identificar también, voy a ahorrar tantos miles. A ver, ¿qué es lo que sí puedo alcanzar? ¿Qué sí pude? Y entonces desde ahí partir hacia lo que puedo ir logrando. Y entonces el poder generar esa evaluación justa me puede permitir partir de algo más realista hacia lo que quiero alcanzar, ¿no? Pues es muy importante, además que estamos ya pensando en el inicio de un nuevo año y con todas estas metas encima que decimos, bueno, es que no alcancé las que ya están del año que está terminando, ¿cómo me voy a proponer? No dejarlo de hacer también, ¿no? O sea, de los propósitos siempre alcanzables. Sí, los propósitos son una forma, digamos, tradicional de poder cerrar un ciclo e iniciar otro, ¿no? Pero también es importante reconocer que no necesito que sea enero para iniciar una buena alimentación, no necesito que sea y lunes para iniciar la dieta, ¿no? Exacto. Es realmente una cuestión de una revisión personal en la cual lo baso mucho en esta parte del autocuidado, y una vez vi en un gimnasio una frase que me gustó mucho y la comparto seguido porque ayuda mucho. Dice, en el gimnasio decía, ejercita tu cuerpo porque lo amas, no porque lo odias, ¿no? Porque a veces ponemos fotos de, aquí se les acabó su gordito, o sí. no sé, matando el puerco, hablando de nuestro cuerpo de manera despectiva.
Y entonces esta frase de ejercita tu cuerpo porque lo amas, no porque lo odias, podemos aplicarla a todas las áreas de nuestra vida. Alimenta tu cuerpo sanamente porque lo amas, no porque lo odias, ¿no? Y no esperando solamente un punto, ya que pasen los tamales, ya que pase la cena, la rosca, etcétera, para poder comer, sino poder generar ese cuidado con nosotros, porque tarde o temprano todos nos vamos a alimentar bien. ¿Por las buenas o por las malas? Entonces hay que elegir por las buenas. Por supuesto, sí, claro. Es parte de esa disciplina. Y como bien lo mencionas, maestro Julio, siempre es un recomenzar en la vida. Aquí lo decimos todos los días. Y hoy, aunque fuera el último en el calendario, puede ser el inicio de esos grandes propósitos. Así es. ¿No? Muy bien, pues algo más que quieras compartirle a nuestros radioescuchas con respecto a estas recomendaciones para tener una buena salud mental en esta época decembrina, en el inicio de un nuevo año y en el término del mismo. Sí, me gustaría también invitar a las personas, sobre todo a quienes sabemos que que conocemos a alguien que va a pasar estos días en soledad, pues también el poder abrirnos a hacer un regalo para esas personas. Dije, ser un regalo, no hacer un regalo, no solamente dejar un detalle y ya, sino realmente ser un regalo acercándonos a esas amistades, a esas comunidades, donde nos podamos sentir seguros y podamos acercar a esas personas, invitar a aquellas personas que sabemos que van a estar solas, hacerles detalles significativos y sobre todo también recordar que la soledad no es una falla personal. A veces es una consecuencia de muchas decisiones en nuestra vida y que muchas de ellas también son de nuestro beneficio y que pasar solo estas fechas no es un fracaso como tal, ¿sí? Y sobre todo reconectar con proyectos que nos puedan generar nueva ilusión y nueva expectativa hacia el nuevo año, ¿no? Recordar que no es solamente ver por nosotros mismos, sino también estar abiertos a todos aquellos espacios, los asilos, lugares, por ejemplo, hay personas que van a pasar quizás Año Nuevo y Navidad en un hospital, en la sala de espera, tener esa conciencia de poder acercarnos y saber que pues les tocó a ellos en este momento, probablemente nos toque a nosotros, y poder tener como esos detalles de acercarnos y que pueda ser más llevadero estas fechas para las personas que lamentablemente estén pasando una situación difícil o en soledad. Pues muchísimas gracias, maestro Julio César López, psicoterapeuta, y quien nos hace el favor de hoy, esta mañana, compartirnos a través de esta entrevista estas valiosas recomendaciones para tenerlas en cuenta durante esta época decembrina. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Elia, y gracias a todo el equipo aquí de la universidad por estar nuevamente con ustedes. Gracias a ti por atender esta invitación. Nosotros tenemos nuestro espacio de opinión y análisis a continuación con nuestro colaborador radialista, Efraín Padilla, a quien escuchamos atentamente. Efraín, buenos días, te escuchamos. Señal informativa. Comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031. WhatsApp 317-121-2325. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas en tus audífonos. Señal Opinión. Buenos días, Elia y amigos de Señal Informativa. A propósito de cuestiones de trabajo, hoy vamos a analizar el tema de los trabajadores del campo, los olvidados de las reformas laborales. En el debate sobre las reformas laborales en México, suele hablarse de la modernización sindical, la flexibilización de contratos o la protección de derechos en sectores industriales y de servicios. Sin embargo, hay un grupo que permanece sistemáticamente al margen. Son los trabajadores del campo. La paradoja es evidente. Mientras la narrativa oficial presume avances en justicia laboral y seguridad social, los jornaleros agrícolas continúan bajo un esquema que los hace invisibles. En su jornal diario se incluyen, de manera implícita y poco transparente, las prestaciones y contribuciones de seguridad social. Esto significa que, en la práctica, el trabajador no percibe un desglose claro de su salario ni de los beneficios que debería recibir por ley. El resultado es un sistema que diluye derechos y que perpetúa la precariedad. La legislación protectora, diseñada para garantizar condiciones dignas,
rara vez se aplica en el campo. Los jornaleros enfrentan jornadas extensas, movilidad constante y ausencia de contratos formales. La informalidad se normaliza y con ella se perpetúa la vulnerabilidad, sin acceso real a seguridad social, sin representación sindical efectiva y con limitadas oportunidades de capacitación. Este vacío normativo no es menor. El sector agrícola sostiene buena parte de la economía nacional, abastece cadenas de exportación y garantiza la seguridad alimentaria. Sin embargo, quienes hacen posible esa productividad permanecen en la periferia de la política laboral. La omisión hacia los trabajadores del campo es una deuda histórica que refleja la desigualdad estructural del país. Mientras en sectores urbanos se discuten esquemas de teletrabajo o reparto de utilidades, en el campo se sigue luchando por lo básico: contratos formales, acceso a salud, reconocimiento de antigüedad, el pago del 7º día de descanso, vacaciones, aguinaldo, entre otras. La pregunta es incómoda pero necesaria. ¿Por qué las reformas laborales han sido diseñadas para quienes están dentro del sistema y no para quienes permanecen fuera de él? Si el objetivo de la política laboral es construir un mercado más justo y competitivo, resulta indispensable incluir al campo en esta ecuación. Ello implicaría revisar el esquema de jornal integrado que oculta prestaciones y contribuciones, diseñar mecanismos de inspección laboral efectivos en zonas agrícolas, promover esquemas de seguridad social portátiles que acompañen al trabajador en su movilidad, reconocer la representatividad sindical de los jornaleros, evitando su dispersión y aislamiento. La modernización laboral no puede seguir siendo un privilegio urbano. El verdadero reto es llevar la justicia laboral allá donde están los surcos, la pizca, el corte, los invernaderos. Solo entonces podremos hablar de un país que honra a quienes alimentan a la nación. El país no puede aspirar a una economía moderna mientras persista un régimen laboral agrícola construido sobre la invisibilidad de quienes alimentan a México. La justicia laboral no puede ser selectiva. O incluye al campo o no es justicia. Que tengan un excelente día. Ya nos vamos, gracias por el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa. Yo me despido con esta frase de Octavio Paz. Dice: la realidad es más real en la medida en que se comunica. Que tenga muy buen día. Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.